Bienvenidos a De Nuevo Podcast. Mi nombre es Bianca Morales. Mi nombre es Ginny Michelle. Y estamos aquí en un episodio especial. Y si pueden ver, estamos en un lugar diferente. Va a ser un episodio único, ¿verdad? Lo decimos de todos los episodios. Pero este es muy especial para nosotros porque tenemos unas personas especiales invitadas. Y, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Pero queremos darle las gracias primero por todo lo que han dado, lo que han donado para nosotros a través de nuestra lista de Amazon. Nos han llegado muchas cositas nuevas gracias a ustedes y verdaderamente gracias al Señor también por haber puesto esa inquietud en ustedes, por ayudarnos, ¿verdad? Para engrandecer el reino de los cielos, porque esto no es para nosotros, sino es para, ¿verdad? Porque el Señor puso una inquietud en nosotros y aquí estamos haciéndolo cumplir, ¿verdad? Así es. Y nos hemos estado gozando a través de eso, así que gracias. Muchas gracias, de verdad que sí. Y les pedimos desde ya. Es más, no espera hasta el final. Les pedimos desde ya que comience a compartir este video, comienza a compartir este podcast, este episodio a tus amistades, a tus amigos, los hermanos de iglesia, al tío, a la abuela, a la tatarabuela, a quien tú quieras. Pero compártelo en tus redes sociales, ¿verdad? Para que esto llegue a otros. Hacemos esto, ¿verdad? Y nos movemos según la dirección del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos diga que vayamos, y hacemos esto para hablar de la palabra de Dios con ese denuedo que el Espíritu Santo nos ha entregado para hablarle su palabra y de misterio de este evangelio. Pero ya llegamos a nuestro episodio 9. ¡Yes! Ya nos queda poco para terminar el season número 1. ¡Ay, Dios mío! Y no podíamos terminar el season sin traer a dos personas muy especiales para nosotras. Yes. Sin traer a dos personas que el Señor lo usa, ¿verdad? En muchas áreas, en predicación, en la adoración, en la alabanza, ¿verdad? Y que trabajan en la viña del Señor, que trabajan para el reino de Dios y que son ejemplo del poder de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Pero sin más preámbulos, vamos a traerlos con un fuerte aplauso. José y Nicole, bienvenidos a De Nuevo Podcast. Amen. Dios le bendiga. Mi nombre es Josué Quesada, como muchos de ustedes lo conocen. Y Dios les bendiga. Mi nombre es Nicole Santiago de Quesada. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Muy emocionados, nerviosos, muchas emociones. Definitivamente nos saca un poquito fuera de nuestra zona de confort, pero vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, amén. amén. Para nosotros, ¿verdad? Para el equipo de Nuevo, es un honor y un privilegio tenerlos con nosotros y que ustedes sean nuestros primeros invitados al podcast. Así que por eso es que es muy especial, porque es el primero que tenemos con invitados. Sí, va a ser el primero de muchos. Exacto. Pero gracias, ¿verdad? Por decir que sí, no solamente a nosotros, al equipo, sino decirle que sí al Señor, ¿verdad? Para poder hablar de este evangelio. ¿Verdad? Para poder hablar de este misterio, de este evangelio con ese denuedo que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, especialmente de un tema muy específico que vamos a tocar el día de la noche de hoy, donde sea que lo estés viendo. Sí. Que ha sido un tema que lo hemos hablado a través de varios episodios. Exacto. Pero queremos indagar más en eso hoy, porque yo creo que es un tema importante que yo creo que en estos tiempos se ha trastocado o se ha quizás perdido el significado de lo que verdaderamente es, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando específicamente del tema de la adoración. Aleluya. Así que, pero yo quiero comenzar, ¿verdad? Que empecemos hablando, obviamente, ¿verdad? Haciendo la pregunta, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Amén. Primero que nada, gracias a ambas por otorgarnos y darnos este privilegio de poder ser parte del podcast en esta noche. En verdad que es de gran bendición para mí, para mi esposa, y se los queremos agradecer antes de contestarle las preguntas. Amén. Pues cuando mi esposo y yo estábamos haciendo el bosquejo para todo esto de lo que es la adoración, pues nosotros estábamos, nos llevó a obviamente uno sabe lo que es la adoración, pero queríamos dar una definición según lo que dice la palabra. Y entonces en el diccionario bíblico ilustrado dice que la adoración es una expresión externa y cultural que debe nacer de algo interior, que a su vez se expresa con obediencia
y en el servicio, a través del servicio a Dios. Eso no es solamente el tú decir que tú amas a Dios, sino es demostrar que tú amas a Dios con tus acciones prácticamente. Amén. Amén. Ya. Honestamente es poquito preocupante en el tiempo que estamos viviendo, porque tú ves a jóvenes, especialmente nosotros que vamos a actividades de jóvenes y todo eso, y ves a juveniles que no tienen que no están siendo instruidos en esa área. Y que muchas de las veces, tú sabes, están cantando coritos, están alabando al Señor, y esos jovencitas están ahí como que bien perdidos. Y es un poquito alarmante y preocupante, porque quizás ellos nunca se les ha instruido en qué es la adoración. Porque quizás la adoración y la alabanza, aunque van de la mano, son diferentes. Exacto. Eso es una cosa que cuando hablamos, que mucha gente no sabe. Simplemente escuchan la palabra adoración o escuchan la palabra alabanza y piensan que adoración es simplemente levantar tus manos, que la adoración es simplemente salir corriendo, hablando en lengua, tirarse al piso, cuando realmente no es así. Y solamente que es un servicio, que eso se encaja nada más en un servicio y ya eso es todo. Y que esa es la cosa que confunden la alabanza y la adoración, cuando la realidad de las cosas es que la alabanza es una expresión de nuestra adoración. Yo creo que una de las cosas que ¿verdad? Que yo sé que vamos a hablarlo aquí, y es de que la gente sepa realmente qué es la adoración, que no es una canción que canta el ministerio de alabanza todos los domingos. No es una canción que tú tocas cuando estás en tu carro. No es un aleluya y un gloria a Dios. Eso no es adoración. Eso es una alabanza. La expresión de tu adoración. Y como tú dices, que hoy día no hay una alerta, como quien dice, en eso, porque está creciendo una generación que realmente no sabe lo que es la adoración, no sabe que es mucho más allá de simplemente venir a un servicio y levantar las manos o simplemente aplaudir en el corito. Pero entonces la pregunta es, ¿verdad? O sea, me encanta lo que dijo Zoil, me encanta lo que tú estás diciendo, pero tenemos que preguntarnos también, o sea, si no se está instruyendo a los juveniles de hoy día, es porque los anteriores verdaderamente saben lo que también es la adoración. Exacto. Porque ¿cómo tú puedes instruir a alguien si tú tampoco sabes lo que es? Correcto. Mira, nosotros justo ayer estábamos leyendo la Biblia y nos pusimos a leer el libro de Miqueas, el libro de Nehemías, y es bien interesante porque hablaba de los levitas, right? Y los levitas se preparaban, tú sabes, se preparaban los primogénitos, y esos levitas se preparaban, y cuando ellos tomaban parte, no eran los 12 años, no eran los 13 años, no eran los 14 años, a los 25 años, ellos se les daba parte. Y de hecho, perdóname, mi amor, que te interrumpa, era bien interesante porque cuando estábamos leyendo el libro de Nehemías y de Miqueas, y también fuimos a otros libros que hablaban de los levitas, no me acuerdo en exactitud, pero estuvimos literalmente, porque no se puede hablar de la adoración sin verdaderamente fundamental desde el principio qué era la adoración y cómo el Señor la estableció. Y algo bien interesante, que mientras leíamos el libro de Nehemías, que nosotros nos quedamos tan impactados, es que cuando estuvieron rindiéndole culto al Señor por primera vez después que estuvieron reconstruyendo la ciudad, el gobernador Nehemías, llamó al pueblo de Israel a asamblea. Y en esa asamblea, el sacerdote Esdras lee la palabra. Pero quien estaba instruyendo al pueblo en la palabra eran los levitas. Aleluya. Y si algo te deja a ti saber ahí, es la importancia de que es la adoración, que no cualquier persona puede tomar parte, porque ellos estaban instruyendo. Eso me está queriendo, ¿qué significa la palabra instruir? Estaban enseñándole al pueblo lo que Esdras había leído, para que ellos pudieran tener ese entendimiento y pudieran, verdaderamente los estaban dirigiendo.
Y eso lo dice, lo podemos encontrar en Nehemías 8:17, dice, entonces los levitas, más adelante dice, instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Ahí te explica la importancia de los levitas y de que no cualquier persona puede. No es cualquier persona que pueda adorar al Señor. Que bien, me gusta que enfatizaste en que no cualquier persona puede hacerlo. Y que también enfatizaste la palabra instruir al pueblo. Porque vamos a lo mismo, pensamos que la adoración es simplemente el cantar y tener a alguien que dirija la alabanza que está cantando, la canción que está cantando, y de decirte, vamos, todo el mundo, alce las manos, cierre los ojos, no decirlo al revés, ¿verdad? ¿Cómo era? Abre las manos y levanta tus ojos, ¿no? Todo tan nervioso que dice esas cosas. A todos nos ha pasado. Pero que no es eso. Tú estás instruyendo al pueblo, llevando al pueblo, dirigiéndolo a estar cerca del Señor. Una vez escuché a alguien decir, honestamente no recuerdo quién fue, pero escuchar, no sé, hermano, no sé si lo escuché o lo leí. Escuché o leí algo que decía que la adoración es nosotros acercándonos al Señor, y que en la alabanza el Señor acercándose a nosotros. Hay son dos cosas completamente distintas, pero que van de la mano, porque la adoración es esa reverencia que tú le das al Señor, no simplemente con la canción, pero como tú vives tu vida. Y me gusta que dices que no todo el mundo puede hacerlo, porque no todo el mundo que está trepado en un altar está viviendo una vida santa fuera de ella. Pero No, adelante, no. Yo solamente iba a decir que pero es que es bien yo diría frustrante, porque cuando tú instruyes a alguien en la adoración, tiene que haber un fundamento, tiene que haber una fundación, ¿no? Y si los papás de esos, porque usualmente suele ser con los jóvenes, no que los esté atacando ni nada por el estilo, pero los jóvenes, quizás la gente que recién está empezando en el evangelio, no saben que la adoración, ¿verdad? Y yo creo que hay líderes quizás, o hay papás, mamás, que están fallando en esa área porque no se les está instruyendo a esos jóvenes. Puede ser un poquito chocante para ese joven, porque tú le dices, ok, tú vas a cantar, y ellos se quedan. Obviamente nosotros lo vemos, que tú le dices, vamos a cantar la alabanza de, yo qué sé, ¿qué alabanza? La de... Alabaré. Sí, una alabanza que por ejemplo, la canción de levanto mi mano y tan, levanto mi... No hay, tú sabes, aunque no sea la de esta de la definición de alabar y todo eso, pero tienes que mostrar, tienes que saber que es adoración. Y ahí entraste en un punto que iba a decir, pero nosotros somos así, nos gusta entrar en lo profundo, ¿verdad? No están viendo el ejemplo en casa. ¿Cómo ellos lo pueden hacer si no lo han visto? Y puede ser que lo vean en las congregaciones a las que vayan, o con nosotros, ¿verdad? Que muchos de nosotros somos líderes. Pueden verlo, pero casi 24/7 están en la casa, casi 24/7 están en la escuela. No están viendo ese ejemplo en su hogar. Y entonces, ¿verdad? Ahí es cuando pero eso es un punto nada más de lo que es la adoración, ¿verdad? Pero verdaderamente, o sea, tampoco ellos están teniendo experiencias con el Espíritu Santo que han permitido que de esa situación, o de verdad, como nosotros hemos contado nuestro testimonio de lo que nos ha pasado, porque del sufrimiento, del dolor, de lo que hemos pasado, ya sea por consecuencias de cosas que nosotros mismos decidimos, ya sea por pruebas o lo que sea, a raíz de eso el Señor nos pule, ¿verdad? Y trabaja con nosotros, y de ahí se refleja, ¿verdad? Lo que nosotros hemos pasado en la intimidad, lo que nosotros por lo que hemos estado pasando con el Señor en la intimidad, después se refleja ya sea en una adoración, en una alabanza, ya sea en la oración, ya sea en el servicio, ya sea en lo que hagamos para el Señor, ahí se refleja. Pero ¿qué pasa? Entonces no
no están teniendo esas experiencias con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Pero yo me pregunto, porque cuando yo era más joven, yo hubo un montón de momentos que yo vi otros jóvenes, vi otros líderes, vi otras personas. Hubo espacio para que en los servicios, campamentos, lo que sea, para el mover del Espíritu Santo, que a diferencia de hoy día, que no pasa. Entonces, estos jóvenes no están teniendo esa experiencia que del 100% te puedo decir que si yo un 15-20% que somos nosotros, somos pocos, estamos enseñando eso, pero it's not enough. It's not enough. It's not enough. I mean, no va a ser suficiente hasta que ellos se eduquen. Porque lo que yo iba a decir al principio es de que esos levitas ellos, tú sabes, había un proceso de preparación para ellos. Se preparaban, a los 25 años se les daba parte. De los 25 años a los 50 años, ellos hacían eso. Tú sabes, ellos hacían adoración a Dios. Después de los 50 años se jubilaban. Y es bien interesante porque lo dice, que cuando ellos se jubilaban, ellos no se iban por allá y se olvidaban de ellos se jubilaban y ellos a los chicos y chicas que estaban entrando nuevos, los ayudaban y les daban esa palabra de vida, ese aliento. Los ayudaban a moldearse, a hacer esos levitas que el Señor estaba buscando. So, cuando no hay esta persona acá, y hay un joven que no está siendo guiado y no está siendo instruido, thank you, que no está siendo instruido, no va a haber guianza. Y gracias a Dios estamos en el tiempo que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía. Pero si ese joven está perdido y quizás no tiene esa persona que le diga, mira, yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Y si no tienen ese choque con la realidad, muchas de las veces no van a... O es bien difícil. Claro. So. Y soy... No. Sorry. Y también, como decía mi esposo, ahí está la clave. Hay un proceso. Y y yo creo que no solamente podemos achacarle todo a los papás. Yo creo que también como iglesia hay algunas áreas donde nosotros tenemos como que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Porque, como lo dije al principio, no todo el mundo adora al Señor. Y no porque tenga el talento significa que debe de estar trepado en un altar adorando a Dios. Y ahí está la clave. Que todo es un proceso. Y así, claro, está en el Antiguo Testamento, esta era la edad, y los que estaban a 50 años se jubilaban, pero aún así eran guardias del templo. Y estaban instruyendo a esta generación que venía después de ellos. Y los que estaban ahí en ese proceso, estaban otros que estaban siendo preparados también antes de entrar a esos 25 años. So, yo creo que de esta historia como iglesia y como pueblo de Dios podemos aprender que Dios tiene un orden para las cosas. Y no debemos de querer acelerar el proceso de las personas para que ellos puedan entender lo que es la adoración. Hay que dejar que Dios trabaje primero. No, y entender que la definición, ¿qué es un levita? La definición, un levita fue alguien que estaba simplemente dedicado y que se usaba al servicio del templo en ese tiempo. Pero entonces ahora, y eso fue en el antiguo pacto, ¿verdad? Ahora en el nuevo pacto, ¿quién es el templo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Verdad? Más nosotros mismos, en nuestro cuerpo físicamente, pues es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo y todo eso. Pero ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora yo tengo que velar en cómo yo me estoy comportando, porque yo como me comporto demuestra adoración. Como la manera en cómo yo hablo demuestra adoración. La manera en cómo yo me expreso con otras personas y como la manera en cómo yo sirvo a otras personas demuestra adoración. Porque adorar es un servicio, ¿verdad? Que uno hace porque en reverencia al Señor, porque amamos al Señor, porque el Señor es lo primero en nosotros, en nuestra vida. El Señor
Es más, ¿cuál es uno de los mandamientos? El primer mandamiento. ¿Cuál es? Que nosotros no tendremos otros dioses, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y no tendremos otros dioses, ajeno, ¿verdad? Y no a otro Dios adorarás, sino a Jehová tu Dios adorarás. Claro. So que a Jehová tu Dios tú dedicarás tu vida entera. A Jehová tu Dios tú te someterás y tú obedecerás a Jehová tu Dios. Eso es adoración. Entonces, ves que volvemos a metiéndola al clavo, pero entonces no saben lo que es, porque piensan que nada más es cantar, y no es cantar. La alabanza ya es otra cosa. Ya la alabanza es en señal de gratitud. Que yo hago, yo me pongo a cantarte, yo me pongo a levantar mis manos, yo digo un aleluya, yo digo un gloria a Dios, porque yo estoy agradecida y exalto tu nombre, me pongo a exaltar el nombre, ¿verdad?, del Señor. Pero ahora nosotros, como levitas, nosotros que somos, que estamos sirviendo como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que dar una vida ejemplar de lo que es adorar al Señor, una vida de obediencia completamente al Señor, para demostrarle que yo soy hijo de Dios. Yeah. Y a través de la adoración, de nuestra adoración y el ejemplo que demos, le enseñamos a otros a cómo adorar. Yes. Pero entonces, verdaderamente la iglesia está dando ese ejemplo Santo. en este tiempo. Porque, como hemos estado hablando, o sea, tenemos que ser el ejemplo. No es tan solo cantar, no es tan solo, es también orar, es también buscar la intimidad con el Señor. Porque y este es un verso bien famoso, ¿verdad? Que todos siempre lo leemos, que es cuando Pablo y Silas están en la cárcel, que en Hechos, ¿verdad? Que dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Después dice, cantaban himnos a Dios. ¿Qué sucedió primero? Estaban orando. Estaban buscando la intimidad con el Señor. Estaban buscando la voluntad del Señor primero. Y después, a causa de eso, después adoraban. En señal de gratitud al Señor. Pero ellos tenían que primero intimar con el Señor. Primero tenían que buscar la presencia del Señor. Primero tenían que buscar guianza del Señor. Como ustedes están diciendo, era un proceso. O sea, lo hablamos de manera física, pero también lo hablamos de la manera espiritual. Que es la manera, ¿verdad? Que es más... porque el Señor Dios es espíritu. Amén. Y nosotras las cosas que hacemos, las hacemos a través del espíritu. ¿Verdad? Se refleja en la carne, pero lo hacemos a través del espíritu. ¿Verdad? Y si nosotros no alimentamos el espíritu, no se va a reflejar nunca en la carne. Nunca se va a reflejar. Así es. Ahora, vamos a meterle un poquito, ya que tenemos una base de adoración, ¿verdad? Vamos a meternos un poquito ahora en esto de la adoración en los altares. O la alabanza en los altares. Y vamos a meternos ahí porque hay un... ¿Cómo decimos? Un desmeollo, como decimos en Puerto Rico. Un revolú. En esto. Y ustedes que han estado, ¿verdad? Ustedes son jóvenes, son un matrimonio joven, pero desde muy jóvenes, pequeños, incluso... Han sido introducidos a lo que es la música, han sido introducidos a lo que es la adoración y la alabanza. Yo sé que hay diferentes, quizás tú conociste mucho más adelante y José mucho más atrás en su niñez y eso, pero háblanos de eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Porque incluso tú eres director de música, haya sido a nivel regional en lo que es en nuestro concilio. Pero dentro de la iglesia, tú cantas, tú eres una adoradora, tú has sido diestra no solamente en lo que es en las alabanzas de las iglesias, pero en lo secular conoces de música, sabes de lo que es canto y los altos y los bajos y los tenores y toda la vaina que pero cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que ustedes han visto durante todo esto, durante todo el proceso de los años que ustedes han visto acerca de la adoración dentro de las iglesias, o la adoración o la alabanza, ¿verdad? Vamos a poner la adoración porque todo el mundo sabe que conoce exacto. Adoración por eso. Exacto. ¿Qué ustedes han visto? ¿Qué ustedes han notado ya con el expertise que ustedes tienen, no solamente
intelectual, sino también espiritual en este caso. So, Le vamos a meter mano Mira. ahora. Muchas preguntas ahí, esto yo se lo decía a nuestro presidente regional. Ujú. Y yo creo que a ustedes se los he comentado en alguna ocasión. Yo soy bien celoso con el altar. Y con lo que yo le doy al Señor, yo tengo que hacerlo como lo hacía David, en un corazón de Dios. Tú sabes, la adoración, yo no lo estoy haciendo para exaltarme yo, Ujú. para que la gente me vea a mí. Nada de eso. Tú sabes, cuando tú adoras al Señor, tú tienes que hacerte lo más pequeño que hay en esta tierra. Ujú. Tienes que ser humilde, de un corazón sencillo. Y por eso es que no todo el mundo se puede parar en un altar. Ujú. Porque a mí me han criticado. Me han dicho, no, que este fulano de tal es buen músico, fulano de tal es buen cantante. Tienes que utilizarlo. Y se equivocan porque eso no es, ¿cómo se diría? No es un requisito. No es un requisito, no somos merecedores Ujú. de poder adorar al Señor. Pero por su misericordia de Él, no porque yo he sido bueno, no porque yo sea buen músico, no porque cante bien, sino por la misericordia del Señor y porque a Él le place que yo esté en ese lugar, pues lo voy a adorar a Él. Pero yo creo que allí empezamos mal porque mucha gente dice, no, pero yo toco bien, yo tengo toda mi vida tocando. Ujú. Y yo en ocasiones me siento un poco incómodo, como que, ok, pero lo estás haciendo para Dios. Porque si no lo estás haciendo para Dios, Claro. tú puedes tener tu resumen. ¿Cómo se dice resumen? El resumen. Sí, tu Tú puedes tener portafolio. tu portafolio. Yo he tocado con 100,000 de gente, yo he cantado con 100,000 de gente. Y a mí eso no me impresiona. No me impresiona porque vuelvo y digo, cuando tú adoras, tú tienes que ser lo más chiquito. Menguar y dejar que el Señor tome y tú le das la adoración más simple al Señor. Señor, tú sabes que lo que yo te doy lo doy de corazón. Amén. Y hablando de la misma rama que mi esposo está hablando. Hay un versículo que cuando yo lo leí me acordó mucho a cómo el Señor la experiencia que yo tuve con el Señor y la adoración. Y lo dice en Hebreos 12, 28 al 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí vamos a lo que estaba diciendo mi esposo. Nosotros hemos recibido ese reino inconmovible. Ahora, si nosotros recibimos ese reino inconmovible, nuestra actitud es de gratitud, alabanza. Esa es la gratitud. Pero dice, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es tu adoración. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. A Dios no se le escapa nada. Y eso es algo que, aunque mis papás no estaban firmes en el Señor, pero yo tenía mi abuela, ella siempre iba a la iglesia cuando yo estaba creciendo. Mi mamá fue apartada. Solamente un poco por encima, otro día le cuento mi testimonio. Pero yo veía a mi abuela adorar al Señor. Yo veía cómo pasaban los problemas en la familia y yo la veía orando. Yo la veía leyendo la palabra por las mañanas. Yo veía a mi mamá durante sus problemas también, aunque apartada, ella le oraba al Señor, yo la veía hincada. Y eso tuvo un impacto en mi vida, porque cuando yo conocí al Señor, yo me acordé de todo eso. Yo me acordé de todo eso. Y en ese encuentro que yo tuve con el Señor fue el Espíritu Santo quien me estuvo guiando y enseñándome cómo orar y cómo adorar a Dios. Pero es como lo dije, es un proceso. Recibimos ese reino, o sea, aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador.
tenemos gratitud porque hemos recibido algo inmerecido. Y a través de esa gratitud nace el someterse a Dios y a lo que su palabra dice. Pues, ¿qué es lo que me dice a mí eso? Que no puede haber adoración con ausencia de sometimiento. No puede, no se puede. Y o sea, en pocas palabras, que tú seas buen músico o que seas buen cantante no debe ser buen adorador. Yes. No te... La realidad es que no. Porque tú puedes tocar y es más, tú puedes llegar a las notas más altas que tú puedas. ¿Cómo que se le llama eso? Soprano, ser un soprano. Olvídate ser High note. la persona que tiene el high note más alto del mundo. Pero si tu corazón no está humillado delante del Señor, tú no estás adorando. Yes. En pocas palabras, lo que tú estás dando, es más, tu adoración no subirá con incienso agradable al trono de Dios. Porque no lo estás haciendo con un corazón humillado, con excelencia, sabiendo de que grande no eres tú. Grande es Jehová, de que lo haces para Él, no es para que público te vea, porque ahora tenemos a muchos de que usan el altar como si fuera una tarima. Yes. Come on. De que los aplausos los recibo y me enaltezco yo. Cuando el aplauso no es para ti, bájate de la nube, el aplauso es para Dios. Amén. Es una manera es una manera de expresar nuestro agradecimiento. ¿Verdad? Porque lo puedes expresar con un aleluya, pero lo puedes expresar con un aplauso también. Yes. Cuando se aplaude el final de la canción no es para ninguno de nosotros. Y lo digo nosotros porque nosotros, todos cuatro, estamos literalmente pasamos en el altar mucho más que abajo en la banca. Y reconocemos, y a pesar de que lo sabemos, todos los días tenemos que decir al Señor, yo mengo. Amen. Y me pongo esto de ti, porque quizá ese día alcancé la nota más alta que no lo podía hacer 3 años atrás. Y ese domingo sí lo hice y se movió. Y no fue la nota que hizo que el Espíritu Santo se moviera, fue el corazón en humillación completamente. Y fue la adoración unánime del pueblo. Pero a veces el enemigo quiere cogerte y torcerte eso. Claro. A veces el enemigo, mira, cómo se movió el culto. Y lo digo por experiencia. Y lo reprendo ahí mismo. Y yo digo, no, esto no es para mí. Esto es para ti. Esto es para que tu nombre sea enaltecido y tu nombre sea glorificado. O sea, el que sea buen músico y buen cantante no te hace... No hay que, o sea, no, como tú dices, estamos la mayoría del tiempo casi todos los cultos trepados en el altar. Puede llegar un punto donde la misma palabra dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado, que no nos creamos más grandes, porque ahí es donde nos puede agarrar, ahí es donde nos puede agarrar, ¿verdad?, creyéndonos que somos nosotros y no es el Señor. Por eso es importante siempre darle reverencia al Señor antes de nosotros treparnos allí. Yes. Porque cuando estamos trepados allí, ahí es cuando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros digamos, de acuerdo a las caras que pongamos, porque ahora también todo es por las redes sociales, ahora todo hay lives, hay cámaras, hay de todo. Tú estornudaste y se vio. Se ve. Se le salió el dedo, no lo escucho por las redes sociales, está por el resto del mundo. Disparate de la palabra, todo el mundo lo va a escuchar a través de las redes sociales. So, eso es un peligro también, pero ¿verdad? Todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, las caras que tú pones, si estás bochinchando en el altar, si estás hablando pestes ahí, se ve todo en la cámara. Yes. Si mientras estás... Ok. me sacaste de rutina. Bochinchando, sí, a través, ahora con los in-ears, o unos hablando de otro, o hay esa contienda también en el altar. Nunca jamás el fuego va a llegar a la oración. No se puede. En el altar primero, como tú dijiste, tenemos que someternos a la palabra del Señor. Significa que no puede haber pecado. No puede haber pecado en los altares. Ahora, yo no estoy refiriéndome porque hay mucha gente que transgiversa eso.
Porque dice, no, pero es que somos seres humanos, estamos en esta carne y vamos a pecar. No se trata de que vamos a dejar, nosotros vamos a intentar todo lo posible, humanamente posible, de hacerlo. Pero tiene que ser con el corazón correcto. Porque también eso es otra cosa. Podemos y esto es algo que mi esposo me estaba compartiendo, mi amor, ¿puedes leer el versículo que tú estabas diciéndome de el Samuel, que mi pueblo me conoce, con sus labios me honra o algo así? Él me estaba leyendo ese versículo y yo me quedé, man, Jesus, it's all about the heart. Todo se trata de la postura de tu corazón, como está diciendo la hermana Ginny. Tú te puedes trepar en un altar, tú puedes disimular lo más que tú puedas, pero lo dice la palabra, que nuestro Dios es fuego consumidor, que Él todo lo ve. Y yo estaba leyendo, y en lo que mi esposo busca ese versículo, yo estaba leyendo una parte en la palabra donde el pueblo de Israel estaba en rebelión. Y Dios, esto fue en Miqueas está on fire. Para que no ha leído el libro de Miqueas, léanse el libro de Miqueas, por favor. Porque eso está wow. Pero yo creo que fue en el libro de Miqueas, porque leímos tanto el libro, de hecho, que nos hemos gozado. Y decía que Dios iba a dejar el lugar arado. Completamente, ¿qué significa arado? Completamente, ¿qué? Iba a remover todo por la rebelión de su pueblo. Y le decía, y a mí me partía el corazón cuando yo leía ese versículo, porque decía, ¿qué te he hecho yo a ti? Decía el Señor al pueblo de Dios. Yo solamente te he pedido que ande en mi palabra y que me obedezca y que te someta. Y ese era Dios hablando, diciéndole, Él llamó a sangre, Él llamó a juicio a su pueblo y le dijo, me reúno ante ti, ante las montañas y los collados. ¿Qué te he hecho yo a ti? Y esa es mi pregunta, porque a mí me da tristeza, y perdóname si me pongo un poquito de esto. ¿Qué nos ha hecho Dios a nosotros para nosotros no tener reverencia ante su altar cuando Él nos los ha dado todo y no lo merecemos? Yo prefiero que tú te bajes del altar, porque eso Dios te lo va a recompensar, porque tú estás siendo honesto con Dios. Que no te trepes, a que te trepes sabiendo en la condición que tú estás. Porque Dios lo dice, es mejor que no me hayas conocido que me hayas conocido. Y de todo lo que tú hagas yo te brindaré a cuenta. So, es un tema que da tristeza a veces. Y mira, yo no conocí al Señor tan hace tiempo atrás. Yo conocí al Señor a los 17 años, pero si hay algo que mi mamá y mi abuela me inculcaron, que aunque mi abuela siempre perseveraba, mi mamá no estaba perseverando así como mi abuela, es que todo Dios lo ve desde su altar. Y habían personas que me decían, vente, para que tengas un especial, porque tu voz es bien bonita. Y yo le huía. Yo le huía a treparme en el altar, porque yo sabía en la condición en que yo estaba. Y yo huía, eso de treparme en un altar, bueno, Dios tuvo que hacer el milagro. A mis 17 años Dios tuvo que hacer el milagro. Y con todo, y en la escuela yo me acuerdo cuando eso pasó, yo estaba involucrada, como decía nuestra hermana Ginny, que tengo conocimiento en las voces y toda esa, que estaba involucrada en coro, estaba involucrada en muchas cosas que tenían que ver con la música. Me tenían hasta papel protagónico para un musical. Y el Señor me hizo entender que esto es todo o nada. Porque eso es adoración. Hablamos que la adoración, la definición, dice aquí, una vida dedicada por entero. Entero. Entero significa todo. No es a mitad, no es un 10%. Si el Señor se dio todo por ti, ¿por qué tú no te puedes dar todo por Él? En adoración a Él. That's all we can offer. No hay nada que podamos ofrecerle al Señor más que eso. No lo encontré. No lo encontré. Estaba en primera. Que dice de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí, ese versículo. Primera de Samuel 15, 22, 23 creo que. O Isaías 29, 13, déjame ver. Discúlpeme, que estamos a vivo y a todo color. Isaías 29:13. Oh, sorry, baby, that was my bad. Dice, este pueblo me alaba con boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí.
Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Pero nosotros nos reíamos porque sonaba, es una realidad que es bien chocante, pero nos dio gracia porque nosotros nunca lo habíamos visto de esa manera. Pero cuando estábamos leyendo Miqueas, decía, porque, voy a decir esto antes de decir eso. Yo en ocasiones cuando me llaman para, mira, brother, ¿será que puedas venir a tocar el piano en esta iglesia? Y yo, hablo con mi pastor y yo te confirmo. Las preguntas que sale de eso es, ¿cuánto cobras? A mí eso me ofende. Te lo digo así porque a mí me ofende porque lo que yo hago, mira, mi esposa me conoce. Yo cuando voy a tocar el piano, yo no lo hago con la mentalidad de que voy a recibir reconocimiento, de que voy a recibir algo. Nunca. O sea, que alguien me diga, ¿y tú cuánto cobras? Yo le digo, mira, honestamente yo no cobro. Yo no cobro, aunque sea, porque en esta ocasión nosotros íbamos a bajar hasta Roanoke. Roanoke de nuestra casa es 6 horas, 7 horas. Yo le digo, yo no te voy a cobrar nada, yo lo estoy haciendo por el amor que le tengo a esta obra. Right? Yo le decía a esa persona, yo no cobro. Y hay gente que se enfoca en cobrar. Que si cobro, pues voy. Si no me... Y te lo digo porque yo conozco un montón de músicos. Y es triste porque dicen, yo no voy si no me pagan. Yo no voy si esto. ¿Y tú sabes qué dice en la Biblia, en Miqueas? Que eso es igual que la brujería. Yo no lo dije, eso lo dice en la Biblia. Y nosotros nos reíamos porque nosotros decíamos, wow, imagínate, una cosa tan... Nosotros quizás no lo pensamos de esa manera pero es como el pecado. Pecado es pecado. Y no hay pecado chiquito, no hay pecado más grande. Cuando tú haces eso y lo haces con el interés de quedar bien, con el interés de ganancia, con el interés de quedar bien con los hombres. de tú, dice que eso es como hechicería, como brujo, imagínate. Sí, lo comparaba, decía, eso está brutal, ese te digo, léanse el libro, léanselo. Pero decía que la rebelión se comparaba, es igual, es como decía la palabra, es como brujería. Y después enumeraba todas las cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo en su templo, que estaban haciendo en su templo. Y llamó a los líderes. Y eso fue algo bien interesante porque no solamente a los levitas fue que le achacaron las cosas. Los líderes, primero habló con las cabezas y fue así de rango en ranguito para abajo. Y decía porque no lo hacen todo para quedar bien con los hombres, lo hacen para agradar a los hombres, lo hacen por el placer monetario. Y han transversado mi palabra. Déjame decirle algo. Esto está bueno. El evangelio no es un negocio. No, santo. El evangelio no se negocia. El don que el Señor te ha dado, el talento que el Señor te ha dado, no se negocia. Sí, yo comprendo de que hay personas que viven simplemente, que tienen un ministerio full time. Exacto. Y que sí, cuando van a predicar o van a ir a tocar o van a ir a cantar, ¿verdad? En ciertas cosas, la iglesia por amor reconoce y apoya ese ministerio que hace, le da una ofrenda. Pero y quedan iglesias que simplemente tienen a 5 ovejitas y te trajeron y quieren traerte a predicarle, a llevarle la palabra o a que ministres a través de una alabanza. Tú no vas a ir porque simplemente te van a dar 10 pesos. Entonces tú estás negociando lo que se tú estás negociando el servicio, lo que es más la encomienda que el Señor te mandó a hacer. Cuando eso no se negocia, tú lo haces, te den o no te den. Amén. Yo creo que escuchándolo es como que estás como vendiendo el evangelio. Yeah.
que es santo, que es puro, que el Señor nos los dio a nosotros de gratis. Yes. Sin habernos pedido nada a cambio, porque se supone que fuéramos nosotros los que pudiéramos ahí del Señor. Yes. ¿Por qué nosotros entonces hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Y como dijo Jimmy, es diferente porque también que si los artistas, ¿verdad? O personas que tienen ese ministerio completo, pues ya ese es otro tema que si lo tocamos ahora nunca acabamos. Ya. Pero estamos hablando, ¿verdad? Entre nosotros, ¿verdad? Y quizás jóvenes que están creciendo y que el Señor les ha dado un don, les ha dado un talento. Sí, gloria a Dios, te lo dio el Señor. ¿Ya? Amén. No es tuyo. ¿Ya? Así mismo como te lo dio, te lo puede quitar. Amen. Porque yo sé de personas que se han enaltecido y el Señor les ha quitado la voz, la habilidad de poder cantar, les ha quitado la habilidad de poder tocar. Y entonces, de verdad que tú quieres llegar a ese punto con el Señor, o sea, porque tenemos que recordar esto y no es por bash anyone o por tirarle a nadie, porque, ¿verdad? Cosas pasan, somos seres humanos, pero somos seres humanos, pero no debemos excusarnos porque lo dice la palabra del Señor. Si estamos en intimidad con el Señor, si estamos leyendo la palabra, si nos estamos sometiendo a Dios, no hay necesidad de nosotros querer buscar enaltecimiento propio. Exacto. Mientras más tú lees la palabra, más tú vas a querer agradar a Dios. Amén. Mientras más tú adoras al Señor en tu intimidad y más tú buscas la presencia del Señor y ser más como Cristo, ese deseo de tú querer ser nombrado y no el Señor, no va a estar. No va a estar. Tú no vas a querer el placer propio. Tú vas a querer buscar el beneficio de tu hermano. Yes. Y a veces se nos olvida eso. El Señor nos ha creado a nosotros. Dice la palabra del Señor, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, haciendo esas cosas no estás amando al prójimo. Y nosotros lo hacemos, y el Señor nos ha dado dones y talentos para compartirlo con la iglesia. Yes. Para compartirlo con las personas que todavía no han conocido el Evangelio, los que sí lo han conocido también, para el beneficio de todos, para el engrandecimiento del reino de Dios. Porque hoy vamos a estar aquí, hoy tenemos títulos, hoy somos evangelistas, hoy somos maestros, hoy somos profetas, hoy somos predicadores, pastores, músicos, lo que sea. Mañana el Señor puede venir. Yes. Y nos vamos con Cristo. Yeah. Y el título aquí se quedó. Yeah. Pero cuando vayamos al cielo, ¿qué va a pasar? Todos vamos a ser iguales. El título no va a subir allá arriba. Ya cuando lleguemos al cielo, todos vamos a ser una iglesia. Y yo creo que ese es el problema, que nos enfocamos tanto en el título. Nos enfocamos en querer ser mejor que otros. Cuando el Señor en ningún momento, cuando uno ve la parábola de los talentos, ni el de que tenía 5 ni el que tenía 10 miró al que tenía 1 y le empezó a decir, tú tienes 1, esto que si lo... No, no actuaron de esa manera. Sin embargo, el que tenía 1 lo enterró. Tuvo miedo y lo enterró. ¿Y qué me dice el tener miedo? La ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Porque no, pues vámonos. Ustedes dijeron que nos fuéramos profundo y nos vamos a ir profundo. Y ese es el problema, que estamos tan enfocados en querer estar en un altar que lo que el Señor en ningún momento nos pide eso. El Señor nos pide que estemos en su presencia. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso también incluye todas esas cosas, porque si el Señor nos ha llamado a hacer cosas, pero si no estamos haciéndolo en el orden correcto y estamos poniendo eso por encima de Dios y de queremos crecer más en eso, pero ahí es cuando va la cosa. A veces crece ese talento, pero ¿qué pasó en lo espiritual? Se descuida. Creciste, puedes tener la mejor voz, lo hemos hablado. Pero ¿qué pasó con la unción? La mejor voz no te da la unción. La mejor voz no te da la unción. Tú tienes que verdaderamente, uno tiene que meterse con el Señor. Y mira, yo he estado, han habido momentos, yo no soy perfecta, yo he pasado por ansiedad, he pasado por miedo, pero cuando yo me pongo a detener, ¿por qué he pasado por miedo y por ansiedad? ¿Dónde he estado pasando mi mayor en pensar eso y sobrepensar y pensar una y otra vez todo eso? So,
El temor y la reverencia a Dios viene en verdaderamente ir ante su presencia y hablar con Él. Porque ¿cómo tú vas a tener temor y reverencia a alguien que tú no conoces? Tú puedes tener... el enemigo a tomar ventaja. Es que viene el enemigo a implantar duda, empieza a implantar mentiras que no son de Dios. Ah, no, pero tú estás bien. Es que tú tienes mucho, está bien si oras un minuto. Hermano, a veces pasamos por cosas y situaciones, porque yo no voy a dudar eso. Porque pasamos por cosas y el Señor conoce. Pero el Señor también quiere y desea escuchar tu voz. Yes. Desea que tú lo conozcas. Y para que tú lo conozcas requiere tiempo. Así como yo hablo con Bianca y le dedico tiempo para conocer a Bianca, que al principio ni nos conocíamos. Y después ahora mira, estamos... Pues así también requiere... O sea, no va a ser al punto que tú no vas a anhelar que esos aplausos sean para ti. Que tú no vas a anhelar ni que mencionen tu nombre. Sino que tú vas a anhelar que te conozcan por ser una hija de Dios. Que te conozcan, esa sierva que adora al Señor. Cristo vive en ella. Que te conozcan por el nombre del Señor. Sí, porque es un estilo de vida. Adoración es un estilo de vida. Volvemos a lo mismo, cómo te comportas. Especialmente cómo te comportas. Porque las palabras pueden decir mucho. Pero cómo te estás comportando. Porque tú puedes estar en el altar dándolo todo en el piano, en la batería, en el bajo, haciendo la voz segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la que sea. Y te bajas del altar y te vas a bochinchar, o como estaba diciendo Bianca, estás en el mismo altar bochinchando y no estás demostrando esa adoración, esa reverencia a Dios en su altar. En su altar. Es más, una pastora que vi un video donde ella decía que en su agrupación de la iglesia había alguien que estaba en pecado. Y ella mandó a todos los músicos, a todos los cantantes a bajarse. A todos. Y ellos, vamos a tocar con pista de ahora en adelante. Y le di Escuché eso, sí. Y una pastora le dijo a ella, pero si se va la gente, y ella, que dijo ella, que se vaya el que se quiera ir, después que no se vaya Dios de aquí, vamos a estar bien. Aleluya. Porque esa es la cosa, tenemos artistas, tenemos buenos cantantes, tenemos buenos músicos, y como estabas diciendo tú, que de qué vale que crezcas en talento y en espiritual y en lo espiritual no. De qué vale de que tú cantes y no esté la unción. La bonita voz y los trucos de las notas y eso no va a hacer que el yugo se pudra. Lo que yugue, es más, la palabra dice que el yugo se pudre. Disculpen, el yugo se pudre a causa de la unción. So, ¿de qué vale de que cantes nada más bien y toques bien y no tengas la unción y el yugo no se pudra? ¿De qué vale de que prediques bien y te sepas todas las reglas de hermenéutica, todas las reglas de esto y no se pudra el yugo? Y se quede la gente como está. No tienes la unción. ¿De qué tú haces ahí arriba sin unción? ¿Qué tú haces simplemente moviendo lo sensacional? Santo. Que todo sea sensacionalismo en las iglesias. Porque el brinquito y el brinquito aquí, el brinquito allá, eso no quiere decir que nadie está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Eso no quiere decir que la gente esté libre. Tú puedes brincar lo que tú quieras. Pero si sigues haciendo lo mismo, tú no estás viviendo una vida en adoración al Señor. Y llenando a perdona que te interrumpa. Y llenando a la gente de emocionalismo, que eso es lo que estamos viendo hoy en día con los jóvenes. Hay mucho emocionalismo, pero no hay verdadera transformación del Espíritu Santo. No hay un verdadero mover del Espíritu Santo que haga que esos jóvenes quieran buscar más del Señor. Porque lo que es momentáneo, momentáneo se va. O sea, lo del Señor permanece para siempre. Es eterno. O sea, no cambia, va de gloria en gloria, de victoria en victoria. No se queda igual. Y me encanta lo que estabas diciendo porque, o sea, eso es todo. No podemos estar en pecado porque el real caso también es que, y yo lo he experimentado, que a veces yo he visto grupos
y he sido parte, tristemente, ¿verdad?, de grupos de alabanza que hay una persona que está en pecado y la gente del mundo lo nota. Aún personas no conociendo de la palabra del Señor, ellos notan la diferencia. Yeah. No teniendo quizá, no habiendo aceptado al Señor, estando en pecado, notan la falsedad en los altares. Y puedo añadir algo. Adelante. Yo tengo un testimonio pequeño de cuando yo no le serví al Señor. Y esto lo comparto con todo el temor y temblor del Señor. No lo hago para juzgar a la persona ni nada, sino lo hago con el insight de que verdaderamente, para que vean la perspectiva de una joven que no le servía al Señor. Cuando yo empecé, mi mamá recién empezó a llegar a la iglesia nuevamente cuando nos mudamos para Estados Unidos. Habían los líderes que estaban en esa iglesia, me llevaron una vez en su auto y recientemente yo estaba tratando como que de querer perseverar, como que de conocer del Señor, y de momento yo escucho esta canción en el carro de esa líder, de esos líderes prácticamente, porque no era solamente una persona, y estas personas tenían música mundana en su auto. Como joven que no le servía al Señor, yo dije, pues si estos están así sirviéndole al Señor, pues yo no quiero nada que ver con eso. ¿Para qué servirle al Señor así? Aleluya. Y pues yo dije, pues yo estoy tratando demasiado too much. Estoy tratando demasiado para poder hacer algo que ni los de la misma iglesia hacen. Exacto. Diantre. Y yo, pues no, pues basado a eso, pues yo dije, pues ¿para qué? Yo no voy a hacer, pues seguí con lo mío. Pues, y es como decía la hermana Bianca, las personas del mundo lo notan. Ya. No, o sea, y yo soy fiel testigo de que uno no puede estar adorando a Dios alabando a Dios con su boca y escuchando ese tipo de canciones. Porque yo fui testigo de que eso te jala a tener pensamientos, te jala a tener viciar tu alma con las cosas del mundo. Ya. Eso te jala. La gente se cree que no, pero eso sí, en lo espiritual eso se mueve. Y yo lo pude ver cuando yo tuve esa experiencia con el Señor por primera vez, que tuve ese encuentro. So, yeah. Hermano, usted puede estar escuchando ruidos, puede estar escuchando cosas pasando, pero este tema está tan bueno y el enemigo quiere tratar, ¿verdad?, de causar discordia. Pero estamos aquí hablando de la palabra del Señor, así que no se desenfoque. Estamos aquí. Yes. Pero eso es un tema excelente porque nosotros hicimos un episodio hablando de eso, de ¿verdad? De si es edificante escuchar ese tipo de música, y todos aquí somos adoradores, ¿verdad? Y yo creo que todos pasamos por eso, que tuvimos una etapa donde, porque la realidad del caso es que a los adoradores se nos hace bien difícil. Yo creo que todos tuvimos una etapa en la que escuchamos música secular. Y que cuando escuchamos el ritmito que nos gusta, pues tú sabes, ahí entra el groove. Empieza la piernita, empieza los hombros y tú sabes. Y en el mente uno está, Señor, reprende el diablo. Exacto. Pero, ¿verdad? Háblanos un poco de eso. Sobre esa parte también, porque nosotros lo hemos hablado también, ¿verdad? Pero queremos ver el punto de ustedes sobre eso, porque yo conozco muchos jóvenes que al sol de hoy, muchos jóvenes que a causa de escuchar música secular, hay puertas abiertas que tienen abiertas, que por ahí entra todo lo demás que están pasando, pornografía, depresión, ansiedad, encuentros demoníacos, a causa de tener esa puerta abierta. Ok, so lo voy a decir bien flat out. Es malo. Las personas que me ven a decir que escuchar música del mundo y estar en un altar o ser cristiano, porque no necesariamente en el altar, ser cristiano y escuchar música del mundo es un big no. Y no está abierto para argumentar, no es, en mi opinión, no está abierto para argumentar, no es argumento. Yo conozco músicos que en un altar han tocado música mundana, y a mí me da pena.
me da pena porque Dios mío, eso está mal. ¿Qué líder tú tienes que te está diciendo que eso está bien? O quizá no es que te estén diciendo que esté bien, pero no te amonestan. Porque tiene que haber amonestación. So, cuando cuando tú adoras al Señor, los yugos se rompen, ¿verdad? A través de la unción, los yugos se rompen. Todo que viene atado, las ataduras son rotas, todas las cadenas son rotas. Todo el que viene endemoniado, los demonios huyen. So, tú tienes que cantar, tú tienes que tocar tu instrumento con autoridad. Y cuando tú tienes un pie fuera de la puerta, no hay autoridad. No hay autoridad. So, si no hay autoridad, prácticamente estás viviendo una vida de un cristianismo, entre comillas, que es fantasía, por decirlo así. Yeah, because it's like playing with fire. If you play with fire, what's going to happen? You get burnt. You get burned. So es como si estuvieras tratando de entretener algo que te va a quemar. So, ¿por qué? Y aquí, mientras mi esposo estaba diciendo eso, no es una opinión, es base bíblica. Vamos a dar el fundamento bíblico del por qué escuchar música mundana no está correcto ante los ojos de Dios. Y yo respeto la postura de cada cual, pero yo me quedo en lo que dice la palabra. Yo no estoy aquí y lo dice alguien que a mí no me dijeron deja de escuchar música mundana. El Espíritu Santo me dijo deja de escuchar música mundana. Te lo dice alguien que no fue la pastora o el pastor quien me dijo cuando yo me trepé en el altar, mira, no se puede escuchar música mundana aquí. Yo fui quien dejé. Y de hecho, yo sé, y fue porque el Espíritu Santo me enseñó lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Y me dio convicción. Y ahí es cuando viene el de esto. Como iglesia, no estamos dejando que el Señor lleve ese proceso para las personas y las prepare para que se trepen en el altar. Porque yo no me trepé en el altar hasta que el Señor me dijo que yo estaba lista para treparme en el altar. Y yo no digo esto para vanagloria mía. Yo lo digo esto para la gloria y honra de Dios. Porque si no hubiera sido así, rápido uno se para, rápido uno se baja. Porque lo que se pelea ahí no es cualquier cosa. Y lo dice la palabra de Dios, dice en Filipenses 4:8, que en esto pensad, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos dice, lo que tú, o sea, cuando uno se pone a escuchar la música del mundo, mucho apela a nuestras emociones. Nos ponemos vulnerables. Y cuando nos ponemos vulnerables, ahí el enemigo viene y aprovecha y ataca. Y ahí es que viene 20,000 cosas que se abren que no tenían por qué abrirse. Yo lo experimenté con la música. Yo estuve en el mundo. Yo no fui nacida en el evangelio. Y para los que fue, pues gloria, para otras, pues como otras personas que siempre dicen que fueron nacidos, yo no fui nacida en el evangelio. Yo no nací en el evangelio. Sí, yo veía a mi mamá ir a la iglesia, pero no era firme. Era una doble vida, como una doble vida, si se pudiera decir así. Porque se hacía algo en la iglesia, pero cuando llegábamos a casa era otra cosa. Y no lo digo, y no estoy diciendo que me maltrataba, porque tampoco así. Mi mamá siempre fue bien justa en cuestión de todas las cosas, pero era así. Y yo cuando tuve ese encuentro con el Espíritu Santo, yo decidí, yo le dije, Señor, todo lo que yo soy te lo doy. Porque si tú te entregaste por mí, ¿por qué yo no darme todo para ti? Y eso significa, y muchos de los jóvenes dicen, pero es que es difícil, y yo he escuchado jóvenes, es difícil dejar de hacerlo. Métete en oración. ¿Y el Señor te va a ayudar? Y el Señor te va a ayudar. No estoy diciendo porque el evangelio siempre lo pintan como es algo color de rosa. Hay gente que, gloria a Dios, que pasan, reciben al Señor y todo eso se va. Para mí no fue así. Para mí fue todo un proceso. Pero está en ti el hacer el primer paso. Es acercarte al Señor. Ese es el primer paso. Para que Él te ayude a romper con esas cadenas. Así es. Me gusta que tú dices que tú no te trepaste a un altar hasta que el Espíritu Santo te dijo, you're ready.
para treparte en un altar. Porque hoy día eso no se ve. No. En las iglesias eso no se ve. Tú llegaste, tú cantas bien lindo. O tú tocas muy bien, vamos a treparte. Ya. Y no. No debe ser así. Porque primero la persona acaba de llegar. Y tiene que haber un proceso. Un proceso de tú conocer a esa persona. ¿De dónde viene esta persona? ¿De dónde? ¿Y qué tú haces aquí? ¿Tenías iglesia antes? ¿Cómo es tu vida? Y por eso me gustan mucho los concilios. Porque en una de sus reglamentos siempre está en el que para darle esta participación a alguien nuevo que llega tiene que ser de 1 año o 6 meses, como sea el reglamento de XY concilio, ¿verdad? Ya. Y eso me gusta porque durante ese periodo tú puedes conocer a la persona. Los pastores o los líderes pueden ver cómo esta persona se comporta, no solamente aquí en la iglesia, pero afuera, porque tú no solamente confraternizas con la gente de la iglesia dentro de la iglesia. Yeah. Esto se hace una familia y si tú lo ves en el rostro te vas a parar a hablar con el hermano. ¿Me entiendes? Y tienes esa de esto. Ahora, estamos viendo personas que llegan a las iglesias y porque tocan bien y porque cantan bien, rapidito lo ponen a subir en el altar cuando el altar es un lugar santo. Y yo no quiero, porque es que siempre hay uno que dice, no, porque ahora el altar soy yo. Eso es una de las cosas que yo escucho. Es más, unas cosas que yo he leído por todos lados. Ay, Señor, aleluya. No, porque el cuerpo soy yo, porque el altar soy donde quiera que yo esté, yo tengo que adorar. Correcto. Y ahí volvemos al que no sabe ni la definición de adorar, primero que nada. Claro. Claro. Porque, ¿sí? Yes. Donde quiera que tú estés, eso es lo correcto, donde quiera que tú estés, tú tienes que adorarse, donde quiera que tú estés, tú tienes que dar el ejemplo de que tú eres hijo de Dios en reverencia al Señor, donde quiera que tú estés. Ahora, es bien importante de que cuando tú llegues a una iglesia, tengas el talento que tú seas, intima con el Señor. Yo iba a decir intimida, ¿tú viste? Ay, Padre. Intima con el Señor. Pídele al Señor, Señor, a pesar de que yo tenga este talento que tú me has dado, a pesar de que yo pueda tocar bien, a pesar de que yo pueda cantar bien, ¿soy yo el adorador que tú estás buscando? ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Jesús le dice, es más, vamos a leerlo. Santo. La versión que tengo es la versión La Pechita. Y en Juan 4:23 dice, pero viene el tiempo y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Tú estás adorando en espíritu y en verdad, en que no simplemente en tu iglesia, pero estás adorando en espíritu y en verdad en tu trabajo, demostrando reverencia al Señor y no participando en cosas que no tienes que estar participando. Es más, mi trabajo, yo soy maestra. Nosotras tres somos maestras. En el día de Halloween. No solamente, por ejemplo, en mi trabajo, simplemente pasan los nenes por el salón de salón para coger este dulcecito. Yo no voy a ser partícipe de eso. Yo no voy a negociar mi fe por darle un dulcecito a un nene. No, que es algo que no es nada. No lo voy a hacer. Sí. Porque yo no creo en eso. Yeah. Eso va en contra de mi fe. Claro. Eso va en contra de lo que yo creo. Y como yo quiero ser una adoradora en espíritu y en verdad, yo voy a ser obediente y dar reverencia en todo momento al Señor en no participar de eso. En la escuela. ¿Eres tú el adorador que realmente el Señor está buscando y te está viendo en la escuela haciéndolo? Yeah. En el que cuando viene aquella a traerte un bochinche de la otra que se enteró algo en el baño, que aquella salió preñada, yo no sé de quién, tú estás escuchando el bochinche o te estás yendo a un lado y te estás yendo. Eso es demostrar adoración al Señor. Yeah. El no ser partícipe de las cosas del mundo. Por eso cuando Jesús dijo en espíritu y en verdad son los adoradores que el Padre busca. Esos adoradores que están conectados. Yeah. Continuamente, constantemente con el Padre, con el Espíritu Santo de Dios, que saben cuándo moverse, saben cuándo hablar, saben cuándo callarse.
Tanto. Ya. ¿Me entiendes? Yo todavía estoy aprendiendo eso. Pero esa es la de esto. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Soy yo el adorador que el Padre está buscando? Aleluya. O necesito estar trepado en un altar para poder reflejar eso. Uy. Come on. Santo. Esa es la pregunta que todos nos debemos Ya. hacer. Y es triste que tengamos que tener este tipo de conversaciones, que no simplemente podamos leer la palabra y ser obedientes y no entrar en contienda sobre esto y dentro del mismo cuerpo de Cristo tener estas discusiones. Se supone que sea sencillo. Y mi propio papá, que en el presente, ¿verdad? Él cree en el Señor, pero no va a la iglesia. Pero él mismo a veces me dice... Tú sabes que es que a veces ustedes se complican mucho. Mi papá. A ver, el evangelio es sencillo. Sigue al Señor de todo corazón. Ama al Señor, ama al prójimo. Eso es lo que dice la palabra. Y yo a veces lo miro y yo... Ay, papi, si tú supieras. Pero es la realidad. Y la misma palabra dice también, como estábamos escuchando hoy en nuestra iglesia... Tenemos que ser como niños. Los niños son sencillos. ¿Por qué no tenemos que sobrecomplicar las cosas? El Señor simplemente pide que lo busquemos en intimidad. Que sigamos su palabra. Que queramos lo mejor para nuestro prójimo y hasta para nosotros mismos. Ya, y no significa que, como volvemos a repetir, porque mucha gente, prácticamente, si uno se pone a pensarlo, la adoración puede ser igual a consagración al Señor, a consagrarte al Señor. Y mucha gente, muchos jóvenes, no sé si es que le han enseñado mal o que no han entendido bien, pero tienen esta imagen de que tienen que ser perfectos. Eso es otra moneda, el otro lado de la moneda. Y sienten que porque ellos fallan a diario, no pueden estar tomando parte. Pero el problema no está en fallar. El problema está en el corazón, volvemos a repetirlo. ¿Cuál es tu postura después de fallar? ¿Tú eres como un David o eres como Saúl? Amén. David, y hay algo, como tú decías, los niños son sencillos. Si hay algo que hay que praise los niños es que cuando ellos hacen algo mal, ellos rápido piden perdón. David tenía un corazón conforme al de Dios. Él cayó, lo dice la palabra de Dios, él cayó con una mujer ajena. Y rápido se volvió a Dios. Amén. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl se engrandeció en su propio conocimiento, en querer hacer y desobedeció a Dios. Y justo dice aquí la palabra. Que no, no es el sacrificio lo que Dios le agrada más, es que tú lo obedezcas. Claro. El tema ha sido súper interesante, de verdad que muchas gracias a los dos por su tiempo. Y yo espero, ¿verdad?, que el Señor simplemente toque su corazón. Y a través de todo lo que hemos estado hablando, pues, esto no es para caerle encima a nadie, esto no es para señalarle su pecado, ¿verdad? Si el Espíritu Santo a través de eso toca tu corazón, ponte en oración, ¿verdad? Para que Él te ayude, para que puedas crecer, para que puedas mejorar y cambiar, porque nosotros 4 estamos aquí sentados, todos tenemos un pasado, todos hemos, ¿verdad?, pasado por situaciones. Y no estamos aquí y estamos hablando las cosas sin la experiencia, sin lo que nos ha pasado. Y estamos hablando porque tenemos esos rasguños, tenemos esa, ¿verdad?, ese pasado que, ¿verdad?, el Señor nos ha sanado. El Señor nos ha enseñado, el Espíritu Santo nos ha guiado. Y lo que nosotros queremos es guiarte a ti también, explicarte en un mundo donde no se le está dejando saber al joven qué es la adoración, verdadera adoración a Dios. Te lo queremos, esta es la adoración. Adoración es buscar cuál es la voluntad del Señor, buscar agradar al Señor, buscarlo a Él en todo momento y buscar su voluntad antes que la tuya.
Eso es lo que queremos enseñarte, ¿verdad? Amén. Y antes de cerrar esto, no podemos irnos. Me gusta que tocaste de la voluntad porque sentí compartir estos dos versículos. Romanos 12, 1, 2 dice, la versión La Pechita. Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Tenemos que andar en esta vida como sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No solamente lo físico, pero nuestra alma, nuestro corazón. Presentarlo como sacrificio vivo en adoración, en culto racional. Amén. En esa adoración que es lo que el Padre está buscando. Amén, ¿verdad? Y aquí vamos a terminar. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Nicole, por sus palabras de sabiduría, de verdad, de consejo para los jóvenes. Antes de irnos, ¿qué consejo ustedes le darían a los jóvenes, verdad? De acuerdo a ese tema, para que se lleven con ellos. Yo diría de las cosas que yo he pasado en mi vida, tu adoración no puede ser it's not up for the grabs. No puedes tenerla ahí. Tu adoración, tú tienes que darle la adoración al Señor que Él se merece. Muchas veces nosotros pasamos cosas en nuestras vidas y nos esperamos a pasar cosas en nuestra vida y tocar lo más profundo de que podamos tocar. Y ahí es cuando mucha gente aprende a adorar. Y no es necesario llegar a lo más profundo. No es necesario. Sí, el Señor te restaura. El Señor te va a levantar. Pero la adoración tiene que ser firme. La adoración tiene que ser genuina. La adoración tiene que ser con un corazón humilde y un corazón que ya está curado prácticamente, porque tú no puedes adorar con un corazón herido. Yeah. Tu corazón tiene que estar curado. Si tú has tocado lo más profundo, que dicen en inglés rock bottom, si tú has tocado ahí, el Señor te puede restaurar. Y la adoración que va a salir de tu boca y la adoración que tú le vas a dar al Señor va a ser más grande y más eficaz que lo que tú le dabas anteriormente. Aleluya. Amén. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quieres darle un consejo a los jóvenes, verdad? De acuerdo a lo que hemos estado hablando, para que se lleven con ellos. En el Señor todo se puede. No te compares a las personas que ves en el altar. Tu adoración es tu adoración. Sí la hacemos colectivamente como pueblo de Dios, pero la adoración es personal. No imites a nadie. Como dijo mi esposo, sé genuino. Sé tú con el Señor cuando tú adoras, porque Dios no quiere escuchar a Christine Di Clairo salir de ti. Él quiere escuchar a Nicole adorar cuando Nicole adora. Y Él se agrada con tu adoración. So, dale tú todo al Señor. Amén. Amén. Se nos ha terminado el tiempo. Estaba bien bueno. Sí. Pero, ¿verdad? Para que estos jóvenes, este matrimonio joven, el Señor lo está usando poderosamente en muchas áreas. Yo sé que el Señor lo seguirá usando, ¿verdad? Pero para que sigan sabiendo quiénes son, lo sigan conociendo, ay Padre, para que sigan conociendo quiénes son. Necesitamos la clase de español en denuedo. De momento soy un no sabo kid y yo nací aquí, yo nací en Puerto Rico. Para que sigan conociendo a José y Nicole, no sé si pueden compartir sus redes sociales, su Instagram, lo que tenga, para que la gente lo siga. Ya. Fíjate que no.
No sé mi Instagram, es ok. Si no, lo ponemos en la Lo descripción. pongo en la no se descripción preocupen. también porque yo tampoco me lo sé. Yo lo cambié. En la descripción para que lo busquen y conozcan a estos bellos jóvenes del Señor. Yes. Pero no se olviden de suscribirse a nuestro canal, ¿verdad? Y de darnos follow en TikTok, en Instagram, en Spotify. Y va a seguir creciendo porque no Yes. se va a quedar ahí. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darnos follow a nuestras redes sociales. Y muchas gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros. Compartan este video. Si lo están escuchando por Spotify, compartan este audio en sus redes sociales y donde sea. Que lo sepa todo el mundo. Así que muchas gracias por todo. Y Dios me les bendiga mucho, 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 Que mucho. les bendiga. Mantengan con un Bendiga. aplauso. Bye.